Hola, muy buenas y bienvenidos a nuestro estudio a través del libro de Hechos. Hoy estamos en el capítulo 6 y para recordar el contexto, hemos estado estudiando cómo vivían los creyentes lo que habían experimentado, lo que habían visto, las emociones que habían experimentado al ver ya todo lo que había pasado en estos últimos años. Lo que habíamos visto en los evangelios. Y entonces vimos como los creyentes, los discípulos, ya ellos vivían como uno. Entonces ya tenían el enfoque, tenían la mente, tenían la vista, todo enfocado en una meta. Y esa meta era agradar a Dios y conocer a Dios y hacerle conocido. Entonces, hoy seguimos con esa actitud y vamos a seguir viendo, la actitud de la iglesia, de la formación de la iglesia. Pero vamos a ver ya un cambio, un problema que surge, un conflicto entre el grupo. Porque con crecimiento muchas veces viene conflicto. Y eso es lo que vamos a ver. En el capítulo 6 de Hechos dice, en aquellos días, entonces eso es después de ya el choque contra el Sanedrín y que ellos dijeron que mira, no podéis seguir hablando en este nombre. Vimos, como dice al final del capítulo 5, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces vemos que ellos ya tenían un propósito claro en su vida. Era vivir de tal forma y hablar y enseñar ya el nombre de Jesús. La obra de Jesús, apuntar a todos hacia Jesús, porque tenían que hablar y enseñar de lo que habían visto y oído. Entonces ahora llegamos al capítulo 6. En aquellos días, o sea, esos días de ya no cesar de enseñar y predicar a Jesucristo, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces sube un problema, un conflicto. Y vemos que hay dos grupos aquí. Hay los judíos, los hebreos, y hay los judíos griegos. Y entonces ya los griegos ven que las viudas de ellos están siendo desatendidas. O sea, no reciben el mismo apoyo que las otras. Entonces es curioso porque ya empieza una murmuración. Es importante reconocer que cuando hay un conflicto, cuando hay una necesidad, lo importante es comunicarlo. No ir ya hablándolo por ahí, quejándose, haciéndose la víctima, sino háblalo. Porque es importante volver a recordar que nosotros debemos ser como uno, tener la misma visión. Y si tú y yo tenemos la misma visión, no voy a querer hacerte daño. Pero es muy posible que llegue un momento cuando te haga daño, sin querer, sin saber, sin reconocerlo. Por eso es importante comunicarlo, con humildad, con compasión. Entonces ya reconociendo que somos uno. Mi cuerpo no quiere atacarse a sí mismo. De la misma forma que el cuerpo de Dios no debe querer hacer daño a otro miembro del cuerpo.
Entonces, primero hay que aplicar gracia y misericordia y compasión y hablar sobre el problema. Porque había un problema. Pero en vez de ir por ahí y hablarlo, ya es tratar el tema. Y después dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Entonces los apóstoles ya aprovechan de esta situación para ya hacer un plan que tendría un impacto en ya largo plazo, que seguirá teniendo ya un impacto. Porque claro, ellos en este momento podían haber hecho algo ellos mismos. Pero después, ¿qué hubiera pasado? Entonces, ellos no son la respuesta. Ellos tienen su papel. Y su papel era la oración y la predicación de la palabra. Entonces dice, mira, como ya vamos creciendo, no estamos hablando de 2 o 3 personas, estamos hablando de una multitud con una necesidad. Y no es bueno si nosotros dejemos el papel que Dios nos ha dado frente a esta multitud. Entonces necesitamos encontrar a un grupo de líderes que pueden responder a esta necesidad. Y entonces, ya liderar en este contexto es servir. Entonces ya de servir en concreto, en este caso, a las viudas. Pero ya entonces aquí de este texto ya sale en la iglesia el contexto, el concepto de diáconos. Es una palabra que quiere decir servir, el que sirva. Entonces ya dice que mira, hay que buscar 7 varones, y no 7 varones populares, ni tampoco dice 7 varones con talento en administración. Dice, buscad de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces ellos van a llevar este trabajo. Es importante ver ya los conceptos que Dios busca o que Dios requiere o que Dios quiere en los que entran a servir. Entonces no es simplemente ya convertirse y ya conocer a Dios y después saltar y empezar a servir en todo. Pero es dejar a Dios hacer un ministerio en nosotros y vivir lo que sabemos para poder ya hacer un ministerio en el exterior, hacia los demás. Y no estoy diciendo que ya tienes que ir a un seminario, que tienes que sacar títulos, pero es importante vivir lo que sepas antes de saltar a un ministerio. Porque si tú no puedes aplicar lo que sabes a tu vida, sea mucho o poco lo que sabes, pero hay que empezar ya aplicando eso a ti primero. Yo tengo que empezar conmigo mismo primero. No puedo estar aquí enseñando y ya olvidando o ignorando la viga que tengo en mi ojo o las necesidades que tengo yo. No puedo
ir diciéndote que tú tienes que cambiar o que tú tienes que empezar, sino estoy intentando delante de Dios cambiarme a mí mismo también. Entonces, por eso es importante que ya estas personas sean personas de buen testimonio. Entonces, en ese contexto, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, llenos del Espíritu Santo porque están creciendo en obedecer al Espíritu Santo. A veces hablamos de eso, estar lleno del Espíritu Santo, como algo místico. Pero es dejarle a Él tener más control en mi vida. De poder hacer más obra en mi vida. Es obedecer a lo que Él me enseñe. Y dejarle trabajar en mí. Y después, entonces, también lleno de sabiduría. Entonces, ¿cómo conseguimos la sabiduría? La palabra dice que empieza por el temor de Dios, por reconocer quién es Dios. Y que ese Dios, el Dios de la creación, el Dios de dioses y Señor de señores, Él me conoce y me quiere usar. Pero tengo que reconocer quién es y cómo es. No es mi genio ahí en la lámpara que sale para ya conseguir mis deseos. Es mi Padre Celestial que sabe mucho mejor que yo, que me ha llamado por nombre, que me ama, que me quiere usar en su plan para el universo. Pero Él es Dios, yo no soy Dios. Entonces la sabiduría viene de Él, reconociendo que yo le necesito en todo. Y estar conectado. Y después estar leyendo su palabra, escuchándole a Él. Y así podemos crecer en sabiduría. Y ellos tenían que tener sabiduría para responder a cosas que vendrían. Y en todo, la primera cosa que se dijo que era de buen testimonio. Es interesante porque, bueno, luego Pablo dice, ya hablando más de la estructura de la iglesia, en 1 de Timoteo 3, entonces Pablo ya hablando con Timoteo, que era un pastor joven, ya frente a una iglesia, pues ya le está enseñando y dando consejos sobre la estructura de la iglesia. Y aquí en 1 de Timoteo 3, 8 al 12, le da a Timoteo requisitos de los diáconos, o sea, de los que van a servir en la iglesia. Y dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces así es como Pablo ya explica el concepto de buen testimonio. Entonces, claro, es una perspectiva aquí. No es una lista de chequeo. No es que, bueno, yo he hecho esto, hago esto.
No, es una actitud de la importancia de vivir digno al llamamiento, a la vocación a cual Dios nos ha llamado. Importa cómo vivimos. Entonces, también Pablo lo dice en Efesios. Esto es Efesios 4. Empezando en el versículo 1 al 6, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces ya desde el principio ahí dice, mira, importa cómo vives. Si tú vas a servir a Dios y vas a llevar su nombre al mundo, importa cómo vives. Y la manera de vivir no te hace mejor o peor, pero importa. Porque llevas el nombre del Rey de Reyes, el Dios del universo. Entonces después nos explica cómo hacerlo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso era hasta el versículo 7. Pero ahí vemos la importancia de vivir lo que sabemos. Porque es verdad que nosotros entramos en la familia de Dios por su gracia, no por cómo somos, ni qué hemos hecho, ni qué podemos llegar a hacer. Es solo por su gracia. Porque ya no podemos cumplir, no podemos agradar a Dios con nuestras obras. Pero Dios nos amó a pesar de nuestro pecado. Y dio su vida por nosotros para poder ofrecernos su perdón. Y así, al arrepentirnos por nuestros pecados y reconocer que necesitamos a Dios y recibir su perdón, entramos en su familia. Y ahí es donde sí debemos querer vivir de otra forma, dignos de llevar su nombre. Y con humildad, porque nosotros hemos recibido un tesoro, un don tan grande que no merecemos. Entonces no podemos ir por ahí presumiendo, pero con humildad y reconociendo que ninguno de nosotros somos perfectos. Y por eso nos podemos soportar en amor y podemos guardar la paz y podemos guardar la unidad del Espíritu. Y eso no es simplemente estar unidos, pero ser como uno. Pero es porque Él ha hecho todo posible. Entonces nosotros respondemos deseando crecer en Él. Y ahí deseando agradarle con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestra manera de ser. Pero ahí, cuando nosotros vivimos lo que sabemos, cuando aplicamos su verdad a nuestras vidas, así seremos personas de buen testimonio. Ahí obedeciendo también el Espíritu Santo, o sea, también llenos del Espíritu Santo. Y también reconociendo que Dios es todo en esta vida y nos conoce. Entonces ya reconocer su grandeza frente a nosotros
y su amor tan grande, entramos en la sabiduría también, teniendo tiempo con Él, caminando con Él, aprendiendo de Él. Eso es lo que buscaban para servir. Es importante. Eso para servir. Y dice, agradó, estoy ya volviendo a Hechos 6, el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos para mostrar su apoyo. Entonces ya tenemos este grupo. Y es curioso porque hay uno que hizo un comentario que dice que estos nombres son nombres griegos. Entonces serían de judíos griegos. O sea, del grupo que ya tenían el problema. Entonces ya respondieron de esa forma, también con sabiduría. Pero yo me gustaría animarnos a nosotros a reconocer un par de cosas de este texto. Primero, que nosotros no somos llamados simplemente a llevar una vida cómoda en Dios. O sea, de ya recibir perdón y ya para mí eso es suficiente. Dios quiere que nosotros crezcamos en relación con Él, para caminar y realmente vivir en relación, en comunicación, en comunión con Él, y después, así como resultado, con su cuerpo. Entonces, te pregunto, ¿estás creciendo? ¿O has llegado a un punto de decir, bueno, ya, para mí, aquí está bien? Porque debemos querer más y más. Como dice la palabra, de tener hambre y sed de Dios. Porque es lo mejor. Y si Dios del universo quiere tener tiempo contigo, ¿cuál es una cosa que es más importante que eso? Te animo, camina con Él. Y eso no quiere decir que ya tenemos que parar todo lo demás, porque Dios está con nosotros en cada momento. En el trabajo, cuando hacemos la compra, cuando caminamos, cuando estamos en la casa, cuando estamos haciendo limpieza, cualquier situación, Dios está ahí. Reconocer esa realidad y escucharle a Él. Y después, si tú dices, es que yo soy un creyente, yo quiero hacer esto, el otro, te animo a reflexionar si tú vives lo que sabes. No digo hablas de lo que sabes, pero si realmente vives y aplicas del conocimiento que Dios te ha dado, si aplicas ese conocimiento a tu vida. Porque Dios quiere usar personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que están obedeciendo al Espíritu Santo, y llenos de sabiduría. Entonces, ¿estás dentro de esa descripción? No quiere decir perfecto, pero sí con una actitud de Dios, con un reconocimiento que
Él es lo que necesitas. No es solo lo que haces el domingo o cuando veas un vídeo, pero que tú vives lo que Dios te enseñe. Intentas cada vez más vivirlo mejor. Y después vas creciendo en Él. Eso es lo que desea. Él está haciendo la obra, pero quiere que nosotros tengamos corazones dispuestos a servir y cambiar. Y más importante, obedecer. La palabra dice que Dios quiere obediencia más que sacrificio. Entonces, hoy estás obedeciendo a Dios. No es necesario que me convences a mí mismo, a mí, digo, porque Dios ve el corazón. Dios ve lo que hacemos. Yo puedo llevar una máscara y decir que yo sí estoy haciendo todo eso, soy una persona de buen testimonio, estoy lleno del Espíritu Santo, que tengo sabiduría, tengo la vida bien. Pero Dios me ve. Entonces nosotros damos cuentas a Él, no a nosotros. Entonces te animo ver de nuevo que el Dios del universo te quiere usar, pero primero quiere que le conozcas y que Él es fiel y que tenemos que aplicar su palabra a nuestras vidas primero y después servirle. Si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, comentario, por favor envíanos un mensaje o pon un comentario abajo. Entonces nosotros somos un cuerpo y nos necesitamos. No olvides que para Dios tú eres muy importante y Él te ama. Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto.